Bueno, vamos a empezar ahora con todas las clases que tienen que ver con la segunda evaluación. Sería con el segundo trabajo práctico o evaluación domiciliaria, como quieran llamarlo. Habíamos visto en el video anterior, en el breve video anterior, les había planteado que íbamos a hacer, digamos, el objetivo sería hacer un análisis crítico, teórico práctico de tres técnicas cualitativas: grupo de discusión. Vamos a agregarle ahí grupo de discusión, y focus group. Grupo de discusión y focus group. Porque a veces se toma como sinónimo y en realidad tienen alguna cosa en común y una serie de cuestiones que los diferencian a los grupos de discusión y focus group. Así que grupo de discusión no es en un sentido metodológico, en un sentido epistemológico, grupo de discusión no es una traducción al castellano de focus group. Es otra cuestión diferente, ¿no? Es una técnica con ciertas cuestiones específicas de ella. Bien, entonces grupo de discusión, focus group, abordaje etnográfico y paradigma indicial. Vamos a ver esas tres técnicas, o cuatro, si lo contamos como dos diferentes, a focus group y grupo de discusión. Bien, entonces los objetivos serían los que ya les mencioné la otra vez: lograr un manejo de esas técnicas. Y la consigna, me remito, esto lo digo rápidamente. La consigna es imaginar una comunidad artística que genere producciones desde la perspectiva de Jacques Rancière. Entonces hay que dotar de características a dicha comunidad, una serie de características, y después hay que estudiarla a partir de la elección de tres técnicas cualitativas creadas por el docente. Entonces ahí hay que elegir entre, yo les presento, en realidad le presento focus group, grupo de discusión, ¿no? Como si fuera una a pesar de sus diferencias, método etnográfico y método indicial. Entonces usted tiene que elegir dos de esas tres técnicas, ¿no? Entonces las clases que vienen son a partir de esas tres técnicas, y ustedes después tienen que elegir dos, y tienen que leer, no solo tienen que ver el video, sino tienen que leer los textos que les voy a dar correspondientes a cada técnica, ¿no? Eso se lo doy, lo voy a subir también a la página, ¿no? Esa sería la idea. Entonces vamos a empezar con la primera técnica, que sería el grupo de discusión. Este es el título de un capítulo de un libro que online, de un libro virtual en el que voy a sacar con otras personas. Yo tengo un capítulo que habla sobre los grupos sobre el focus group, ¿no? Habla sobre todo del focus group y un poco del grupo de discusión. Esta diapositiva es al revés, va a hablar sobre todo del grupo de discusión y no del focus group. Entonces es bueno el título de ese capítulo porque sería una buena introducción a lo que vamos a ver ahora: epistemología del estudio de la conversación grupal, ¿no? Algoritmo emocional, indeterminación en la medición, cliché y discurso social. O sea, ¿qué vemos acá? ¿Cuál sería el objetivo en esto que vemos en esta clase? Sería, si utilizamos la conversación, ¿no? Si utilizamos el discurso, la conversación como un campo de estudio del fenómeno artístico, tenemos que ver cuáles son las distintas formas de abordar la conversación. Tenemos que ver entonces la epistemología de la conversación, la teoría del conocimiento que está detrás del estudio de la conversación. O sea, las distintas perspectivas teóricas para abordar el estudio de la conversación.
La conversación, léase en una entrevista, o la conversación en la observación de gente que conversa, o la conversación puesta en una situación experimental, como sería la cuestión del grupo de discusión y el focus group, o la conversación que uno observa en una asamblea, en una reunión de gente. Bien, ese estudio de la conversación grupal, ya sea de a dos o de más personas, se puede ver desde distintas perspectivas, que la vamos a ir viendo en el futuro. Por ahora vamos a elegir la del discurso social. Vamos a ver el estudio de la conversación desde el concepto de discurso social. Cuando uno digamos, va a realizarle una entrevista a alguien, la hace desde determinada posición epistémica, la hace desde determinada metodología, desde determinada teoría del conocimiento y desde determinados conceptos teóricos, ¿no? Entonces, y ese concepto teórico enlazado a otros conceptos teóricos nos da un paradigma, da un abordaje teórico, o en términos macro, un paradigma. La palabra clave para este abordaje que voy a hacer ahora es el de discurso social. Entonces vamos a los grupos de discusión, parte 1. Esta serie de diapositivas tienen que ver con los grupos de discusión, parte 1. Vamos a ver entonces variables teóricas y objeto de estudio de los grupos de discusión. Esta es parte de la bibliografía que tengo en cuenta, no la que van a leer ustedes, aunque la quieran, si pueden leerla, si quieren pueden leerla. Bien, métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, el capítulo 11 de ese libro. Hay cuestiones teóricas, no metodológicas, sino más bien teóricas. Hay un autor francés, Guy Le Gouffet, El sujeto según Lacan. Hay un capítulo que saco de este libro. Este es un clásico, ¿no? Valentin Nikolayev Voloshinov, El marxismo y la filosofía del lenguaje. En internet pueden encontrar una edición que se llama el signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Si mal no recuerdo el título que aparece, la edición que aparece en internet es una edición vieja, y aparece con el título El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Esa edición, la edición en papel, la edición en papel base de esa edición digital es de 1976. Por eso, por ser de 1976, no aparece la palabra marxismo, sino el signo ideológico. Se ve que al editor le pareció conveniente, dada la fecha, cambiar un poco el título, supongo yo. Todos estos autores tienen algo en común, estos autores, ¿no? En realidad, Lacan, Voloshinov y Aristóteles tienen alguna cuestión en común. De Aristóteles me refiero a un libro de ánima, la traducción en latín, pero en griego sería peripsique, o sea, sobre la psique. La psique griega no es el ánima latina o cristiana, ¿no? Sino es algo no del todo igual. Hay un capítulo, el libro 3 de la obra de Aristóteles, en vez de capítulo sería el libro 3 de la obra de Aristóteles, fue objeto de una interpretación particular por un autor árabe en la Edad Media, por Averroes. Bien, entonces vamos ahora a cuestiones de alguna manera de superficie del grupo de discusión. Una observación superficial nos dice que esta técnica, una observación superficial nos dice que tanto el grupo de discusión como el focus group, ¿no? O el grupo focal, como quieran llamarlo, tiene cosas en común. Todos estos conceptos, grupo de discusión, grupo focal, focus group, tienen algo en común. Cuando uno quiere estudiar una conversación grupal con cualquiera de estos conceptos,
conforma grupos de entre 6 y 10 personas. En cada uno de estos grupos se pone un moderador. Ese moderador tiene la labor de introducir al grupo a una instancia de conversación y de elaboración discursiva, ¿no? Cada moderador introduce al grupo en determinada instancia de conversación, propone un tema para charlar, para debatir, y ese grupo se conforma de tal manera que todos participen en la conversación y nadie silencie su habla. O sea, se conforma el grupo de tal manera que todos puedan hablar. Si hay alguien del grupo que digamos que tiene más poder sobre otro, eso inhabilitaría la conversación. Digamos, si se pone a empresarios y obreros a hablar, obreros que trabajan para esos empresarios, digamos, sería un problema, digamos. Bien, entonces hay una técnica, hay un arte para lograr que todos puedan hablar. Sin embargo, si analizamos los supuestos epistemológicos de esta técnica cualitativa, encontraríamos grandes posibilidades epistémicas divergentes para implementarlos. Es decir, cuando se va a implementar esto, ahí surgen abordajes, teorías del conocimiento diferentes. Por ejemplo, formamos grupos de 6 y 10 personas, pero ¿qué tipo de concepción, qué concepción de sujeto discursivo integrante del grupo en conversación tenemos? O sea, ¿qué idea de sujeto discursivo tenemos? ¿No? Entonces, ahí cada una de estas palabras, focus group o grupo focal o grupo de discusión, dejan de tener un nivel de traducción de una en otra. Empiezan a significar otra cosa cuando nos preguntamos por la idea de sujeto discursivo, la idea de sujeto o la idea de individuo que porta cada uno de estas técnicas cualitativas. Empiezan a ser 3 y no una. Lo mismo si nos preguntamos por el grado de reflexividad crítica del investigador en relación a su propia práctica de investigación, ¿no? Digamos, el investigador que utiliza este tipo de técnica, de alguna manera se ve a sí mismo investigando, o sea, puede lograr una posición crítica de su investigación, puede separarse de su investigación para criticarla, tiene ese grado de reflexividad o no la tiene, o la investigación se lo exige o no. Por ahí eso, si se usa digamos el focus group para auscultar la opinión política, ¿no? Que digamos, la idea de asociar focus group con la cuestión de la opinión política ha sido bastante una asociación bastante común en los últimos años. ¿Hace falta tener ese grado de reflexividad o no se busca eso? Cuando, por ejemplo, se usa el focus group para el marketing no solo político, sino para ver si se puede vender determinada mercancía, ¿hace falta ese grado de reflexividad? Después, otra cuestión más: existencia o inexistencia de circulación de los resultados de la investigación entre sujetos cognoscentes y sujetos a conocer. O sea, digamos, si la técnica cualitativa se denomina grupo de discusión, entonces hay una obligación, una vez que uno termina la conversación, una vez que los grupos de discusión desarrollan la consigna que tienen que desarrollar, que debaten, que llegan a una conclusión, que se desgraba la conversación, que se utiliza, que se analiza el resultado de la investigación, vuelve, retrovierte a los sujetos que fueron investigados. Entonces los sujetos investigados, los sujetos a conocer o los sujetos investigados, reflexionan sobre los resultados de la investigación de los sujetos cognoscentes. Es decir, analizan los resultados de la investigación
analizan los resultados de la investigación que recayó sobre ellos. Entonces, se les da la posibilidad a los sujetos que fueron estudiados de opinar sobre esa investigación. Entonces, eso tiene que ver con, tiene una conexión con la cuestión del grado de reflexividad crítica del investigador. Entonces, hay una circulación de los resultados de la investigación entre sujetos cognoscentes y sujetos a conocer. Los investigados también opinan sobre esa investigación. Los investigados, al opinar, al reflexionar más que opinar, crean también conocimiento. Son partícipes del conocimiento creado. Son copartícipes del conocimiento creado. Entonces, en cada uno de esos ítems uno puede ir dividiendo, esto es en realidad del focus group, esto en realidad del grupo de discusión, ¿no? Tendríamos de un lado focus group o grupo focal y del otro lado grupo de discusión. Si el que investiga parte de un supuesto, ¿no?, que es cognoscitivo pero también ético, o sea, atribución de la misma capacidad cognoscitiva a investigadores y a sujetos de investigación, a sujetos cognoscentes y a sujetos a conocer. Yo pienso que la persona que estudio es igual a mí, es una posición epistemológica y una posición ética. Y si yo no pienso eso, bueno, entonces, digamos, el pensar una cosa o la otra hace que la técnica se instrumente de manera diferente y hace que los resultados sean absolutamente diferentes. Otra cuestión es qué se opina de la dualidad entre la medición y la modificación de la realidad medida, ¿no?, de la realidad investigada, ¿no? Por ejemplo, en años anteriores, en alguna campaña electoral, se le preguntaba a la gente sobre el candidato X. Esto es real lo que digo, apareció en la televisión en su momento. El candidato X, se le preguntaba, ¿votaría el candidato X? ¿Qué opina de que el padre del candidato X tuvo determinado problema con la justicia o robó tal cosa? Entonces le preguntaba eso. En realidad el padre del candidato X nunca había tenido ningún problema con la justicia, ¿no? Pero al preguntarle eso, sería una noticia falsa. Al preguntarle, al incluir eso en la encuesta, en el momento de incluirlo, se modificaba la opinión de voto. O sea, esa encuesta no era solo para auscultar la capacidad de voto de ese candidato, sino que además se le daba un dato al encuestado, se le daba un dato al futuro elector para que cambie de opinión, ¿no? Entonces, en el mismo momento de medir, esa medición modifica el objeto medido, ¿no? Entonces, este es parecido a la dualidad onda-corpúsculo de la física cuántica. Es decir, la física cuántica plantea que cuando, por lo menos lo planteaba en la década del 20 del siglo XX, cuando mido la masa de una partícula, altero su velocidad. Cuando mido su velocidad, altero la masa de la partícula. O sea, el acto de medir puede medir una cosa pero está alterando la otra. Bueno, eso en realidad pasa no solo en la física cuántica. Entonces, según qué opine de cada uno de estos ítems, según a dónde me pare en cada uno de estos ítems, entonces la técnica va a ser muy diferente. Lo que instrumente, a pesar de que haya grupos, a pesar de que los grupos sean chicos, de 6 y 10 personas, y que me preocupe por qué hablen, lo que busque investigar va a ser diferente, el rol del moderador va a ser diferente, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Cuando utilizo el concepto de discurso social, que aparece en Voloshinov, ¿no?, en Marxismo y la filosofía del lenguaje, en este libro, aunque se llame así, no aparece mucho del materialismo histórico en el libro, pero se podría articular todo lo que plantea ahí Voloshinov, se podría articular perfectamente al materialismo histórico, se podría articular al concepto de ideología de Marx.
Pero si yo utilizo el concepto de discurso social, no se analizan los discursos de cada interlocutor individual. O sea, cuando yo voy a implementar un grupo de discusión, no me preocupo por el habla individual, sino me preocupo por el discurso que surge de cada uno de los sujetos que está hablando. O sea, por el discurso que engloba a todos los sujetos que están hablando, por el discurso social que engloba a todos los sujetos que están hablando. Hay una anécdota que cuenta, no en relación a este autor, a Voloshin, pero hay una anécdota que cuenta Pablo Feynman, no el periodista, sino el filósofo, ¿no? El del canal Encuentro. Él planteaba que cuando iba a un canal de televisión, a una entrevista, sube a un taxi y el taxista, bueno, le hablaba de todos los temas, ¿no? El taxista sabía de todos los temas, le hablaba de todos los temas, y lo que hacía Feynman era redondearle la idea, le terminaba la idea, le sacaba la frutilla del postre, siempre terminaba la idea que empezaba el taxista. Entonces el taxista le dice, pero usted es adivino, sabe todo lo que yo pienso. Entonces Feynman le dice, un poco soberbio, le dice, no, vos no estás pensando, vos estás inmerso en un discurso de los medios masivos de comunicación y repetís lo que dice esa formación discursiva, repetís lo que dice ese discurso. Entonces vos en realidad sos hablado por un discurso, repetís un formato previo. Como yo conozco el formato, te puedo anticipar lo que vas a decir, ¿no? Esto tiene que ver con la idea de discurso social, no de uno, sino hay múltiples discursos sociales en la sociedad, y si yo quiero investigar cuestiones dentro de este elemento teórico importante que es el de discurso social, con este enfoque, entonces lo que buscaría en los grupos de discusión sería no cuestiones del habla individual, sino cuestiones que surgen, cuestiones colectivas que surgen de la conversación de esas hablas. El discurso social, dice Voloshin, no habita en ningún lugar social específico, sino que aparece diseminado en lo social, aparece disperso en lo social, aparece como exterior al individuo. Hay una serie de autores, Voloshin, Jacques Lacan, Aristóteles en De Anima, y el intérprete de Averroes es para Aristóteles lo que Lacan es para Freud, ¿no? Es un comentador, ¿no? Se le decía el comentador de Aristóteles. Es alguien que se apoya y reflexiona sobre el autor anterior. En cierta manera es lo que hace Lacan. No conozco tanto Lacan, pero sería en cierta manera eso. La idea es, en estos autores lo que encontramos es esto, que el discurso individual, el habla individual, está prefigurada por el lenguaje, por un sistema de significantes, por el lenguaje, por un discurso, por una base previa que por la cual el individuo es hablado. Vamos ahora primero con Aristóteles. Hay una cuestión muy particular acá, muy interesante. Dice Guy Legouffé en el sujeto según Lacan, en un capítulo del libro que se llama El sujeto clivado averroísta, ¿no? Esta cuestión del sujeto clivado desde Lacan, pero va a situar esta cuestión en Averroes, que es un lector de Aristóteles, es un comentador de Aristóteles. El 12 de diciembre de 1270 ocurre una cuestión muy particular. El obispo de París, en la Universidad de París, el obispo de París promulga una censura universitaria sobre 13 tesis. Quien la sostenga a estas 13 tesis será quemado en la hoguera. Cualquier universitaria, cualquier alumno universitario, cualquier docente universitario que sostenga esta tesis será quemado en la hoguera. Las dos primeras de estas 13, las dos primeras eran las más importantes, que decían,
O sea, esto no se podía decir. Hay un solo intelecto numéricamente idéntico para todos los hombres. Esto no se puede, sobre esto no se puede hablar. La proposición el hombre piensa es falsa o inapropiada. Eso tampoco se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que planteaba Averroes en la Edad Media era que por más o menos décadas antes de esta promulgación, de esta prohibición de la Inquisición, Averroes planteaba, leyendo el De Anima de Aristóteles, sobre todo el libro 3 del De Anima, planteaba o deducía una serie de consecuencias. Dos de ellas es que en realidad hay un solo intelecto que piensa por todos nosotros, y la proposición el hombre piensa, por lo tanto no es correcta, ¿no? Bien, sobre eso no se podía hablar. En realidad acá había un problema, ¿no? Porque había un problema práctico, ¿no? Porque si había un solo intelecto numéricamente idéntico para todos, o sea, si uno es pensado por un intelecto ajeno a uno, significa que las acciones que hace uno son causadas por ese intelecto. Lo que se elimina es la responsabilidad individual. Si se elimina la responsabilidad individual, se elimina la confesión, se eliminan los dispositivos de confesión religiosos, que son numerosos y varios desde que existe el cristianismo hasta la actualidad. Michel Foucault, en un libro que se llama Obrar mal, decir la verdad, hace la genealogía, hace el estudio de esos dispositivos de confesión. Empiezan en la religión, pero terminan en la psiquiatría, terminan en el mismo psicoanálisis para Freud, y terminan en la justicia, ¿no? Bien, sobre estas cuestiones no se podían hablar. Vamos a ver por qué. ¿Qué plantea Aristóteles en el De Anima? ¿Y qué interpretación le da Averroes? El problema que se plantea en la hermenéutica de esta obra, en la interpretación de esta obra, persiste a lo largo de los siglos y es respondido con perspectivas teóricas diferentes. ¿A dónde reside el lugar del pensamiento o de la actividad intelectual? No sé, cuando nosotros pensamos, ¿a dónde reside ese pensamiento? Parece obvio en el sentido que reside en nosotros. ¿El hombre piensa por sí mismo o el lugar en el que esta actividad se produce es exterior a él, siendo este un mero receptáculo de una subjetividad externa, ¿no? Esto que plantea Aristóteles es muy particular. Marx, Carlos Marx era un lector de Aristóteles, ¿no? En los Grundrisse, que sería, la traducción sería los fundamentos de la economía política, que sería toda una obra de Marx que la hizo en borrador y que fue publicada en imprenta en la década del 60 del siglo XX por la Unión Soviética. Empezó a ser leído ahí esa parte de la obra de Marx en un fragmento de ese borrador que que se tituló Fragmentos sobre las máquinas. Ahí Marx habla del General Intellect, es decir, de un intelecto ajeno a los individuos, es decir, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la tecnología produce una serie de conocimientos conectados entre sí, y esa serie de conocimientos conectados entre sí, esa red externa a los individuos, es la que guía el proceso de producción. ¿Sí? La acumulación de conocimientos crea determinada red que es externa al individuo y determina la producción y determina la forma de vida de los individuos. Se inspira, se supone, en Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles tiene el concepto de intelecto agente, o Averroes. Marx propone esto de alguna manera. Es interesante que Marx plantee esto, me lo escribe en 1858, en una noche de 1858. Marx digamos, era periodista de día y de noche investigaba y escribe esto.
Piensen que lo escribe en 1858. De alguna manera es fácil escribir lo que escribe Marx si uno, vive en el contexto de Internet, ¿no? En el contexto de Internet uno puede pensar, o en el contexto de Wikipedia o de Internet, uno puede pensar una red exterior al individuo. Pero en ese momento, cuando la única red que existía era la del telégrafo, o la red de vías de los trenes a donde estaban instalados los telégrafos, bueno, era bastante fuera de lo común. Entonces vale también el ejemplo de Feynman, ¿no? Hay algo externo, hay un discurso externo diseminado en lo social que determina lo que yo pienso. Bien, de Anima, libro 3, posibles interpretaciones. El alma posee un intelecto paciente y un intelecto agente. El primero está sujeto a muerte y corrupción, ¿no? El intelecto paciente. Y el segundo intelige separado del cuerpo y por ende es inmortal. Es decir, en realidad la psique griega posee un intelecto que muere cuando muere el cuerpo, y hay un intelecto, una parte del intelecto, que es el intelecto agente, no está sujeto a muerte, es inmortal, pero además es inmortal porque opera articulado al intelecto paciente, pero en realidad está fuera del cuerpo, ¿no? Esta es esta interpretación extraña que hace Averroes. Los intelectos paciente y agente no son dos entidades separadas, sino dos funciones distintas y complementarias del mismo intelecto. Estas tesis son producto de la interpretación de Averroes sobre el de Anima de Aristóteles. Para los averroístas y sus críticos, los pensamientos se sitúan en el alma en tanto realidades objetivas. El punto de discusión radica en saber quién piensa estos pensamientos. Los averroístas niegan esta actividad a la psique del individuo y postulan la existencia de un intelecto separado del alma, que piensa subjetivamente estos pensamientos. El intelecto posible está fuera del alma y se une a ella para pensar los pensamientos depositados en ella. ¿Por qué le preocupa tanto a Le Gouffé esta cuestión? Bueno, porque de alguna manera el planteamiento general de Lacan es que cuando uno nace en un orden ya prefijado de antemano. El orden del lenguaje, el orden de los significantes, es un orden en el que uno nace. O sea, uno habla, uno piensa, uno actúa en función del orden del lenguaje. Es decir, los movimientos están predeterminados por ese orden del lenguaje. Entonces, no es entonces absurdo plantear la pregunta: ¿quién piensa cuando el hombre piensa? La atribución automática del pensamiento a un pensador, que sería por eso el sujeto y entonces posiblemente la gente, sería nada más que una convención tan banal en su frecuencia como dudosa en su principio. Es tan obvio que lo que uno piensa es atribuible al sujeto. Bueno, desde Freud al menos no es así, ¿no? Que lo que plantea Freud, bueno, un inconsciente, una serie de pensamientos sin pensador, ¿no? El inconsciente sería, desde esta perspectiva, una serie de pensamientos sin pensador, ¿no? Que accede a la conciencia, accede por medio del sueño, por medio del chiste, por medio del lapsus, por medio del síntoma. O sea, esta cuestión de algo que incide en el habla o algo que incide en el pensamiento consciente es dicho de varias maneras diferentes. De una manera lo dice Freud, ¿no? La idea de una serie de pensamientos sin pensador, como el inconsciente. Lo dice Voloshinov, ¿no? La cuestión de un discurso que excede y sobredetermina al individuo. Lo dice Aristóteles, ¿no? El intelecto agente, un intelecto que piensa o más bien Averroes, que piensa por los entes individuales. Es decir, la idea acá sería que cuando
uno estudia la conversación grupal, debe buscar algún concepto que permite estudiar ese habla grupal. El concepto de discurso social es uno. La idea no es utilizar a Aristóteles, ¿no? Acá lo muestro a Aristóteles o lo muestra Le Gouffé porque Aristóteles es, digamos, es de alguna manera el primero que pensó en esto. Aparentemente sería el primero que pensó en estas cuestiones. Eso lo pasamos por alto. Entonces, Le Gouffé toma a Aristóteles como un antecedente genealógico de desarrollos posteriores en el siglo XX, en los cuales el sujeto es un efecto, ¿no? El sujeto es un epifenómeno de un orden significante que lo precede y que estructura su reflexividad, ¿no? Entonces, la idea no es que el sujeto efectivamente es un epifenómeno de un orden significante que lo precede, y entonces en realidad cree que está pensando autónomamente, pero no lo hace. El sujeto es eso, o es alguien que tiene autonomía. El punto es qué enfoque se le da al estudio de la conversación, ¿no? Si hablamos de discurso social o de inconsciente o de un orden previo, lo que estamos estudiando sería, en cierta manera, la pérdida de reflexividad del sujeto, el aspecto no reflexivo del sujeto, la estructura que está detrás del sujeto. No es que el sujeto sea del todo así, no es que sea un robot, sino, o alguien que repite, sino hay una arista, hay un núcleo que permite este estudio. Pero también uno lo puede estudiar desde la noción de reflexividad. O sea, también puede estudiar al sujeto como un sujeto autónomo. Son varias perspectivas. La localización del sujeto pensante o intelecto agente guarda un paralelo con el lugar que Vologinov le asigna al discurso social, la cuestión del intelecto agente de Aristóteles, como algo ajeno al individuo y que determina el pensar del individuo. La idea es similar a la idea del discurso social, donde el sujeto es pensado por el intelecto, pensado por el discurso social. Entonces va a decir Vologinov, el signo es un fenómeno del mundo exterior. Tanto el signo mismo como todos los efectos que produce, esto es, aquellas reacciones, actos y signos nuevos que genera el signo, transcurren en el entorno social, en la experiencia externa. Incluso el acto, incluso la reflexión interna, digamos, si yo dijera cogito ergo sum, pienso luego existo, también sería un discurso en cierta manera social. Es decir, ¿qué es lo que está planteando acá Vologinov? Está planteando que el discurso social sería como una cinta de Moebius. No sé si vieron lo que es la cinta de Moebius. Es como pueden tomar un papel, cortarlo, unirlo después y tratar de hacer un 8, tratar de hacer el signo del infinito, ¿no? La cinta de Moebius es una cinta con la forma de un 8, con la forma del signo del infinito. En esa cinta no hay una cara interna y una cara externa. O sea, toda cara de la cinta de Moebius es interior y es exterior al mismo tiempo. No hay un interior y exterior, es simultáneamente las dos cosas. Esto más o menos sería el discurso social para Vologinov, el concepto de discurso social para Vologinov. Entonces, ¿qué es lo que plantea Vologinov? Que digamos, que la palabra tuvo que originarse y madurar en la comunicación social. Luego se transforma en palabra interior. Ahora bien, si el discurso interno es una derivación del discurso externo, si lo que prima es ese discurso social, o al menos hay un isomorfismo entre ambos,
¿cuáles serían las razones para adoptar la técnica de los grupos de discusión en lugar de, por ejemplo, la entrevista en profundidad? ¿Por qué habría que elegir el grupo de discusión? ¿Por qué no estudiar el discurso social haciendo varias... Si yo quiero, digamos, estudiar a un grupo de personas, ¿no? A una institución, a un grupo, a un colectivo, quiero estudiar un colectivo, puedo emplear grupo de discusión, o puedo emplear, no sé, 10 grupos de discusión, o puedo hacer 50 entrevistas. ¿Por qué una y no otra? ¿Cuáles serían las ventajas metodológicas de una frente a la otra? ¿Por qué no podría usar también la entrevista y estudiar el discurso social a partir de ahí? La idea sería que ese discurso social en realidad se manifiesta en ese discurso social se manifiesta en grupo. O sea, ese discurso social sale más fácil, tiene más fuerza cuando hay una situación social, cuando hay una situación grupal. ¿No? Esa sería una de las respuestas para usar esa técnica. Los enunciados que emite un sujeto están inscriptos, ¿no?, dentro de determinada formación discursiva, que puede verse como las condiciones materiales, sociales, políticas de emergencia de un determinado tipo de discurso. Podríamos tomar, por ejemplo, el concepto de normalidad. El concepto de normalidad, va a decir Foucault, va a decir Georges Canguilhem, el maestro, el director de tesis de Foucault. El concepto de normalidad es producto de un proyecto político específico nacido y ejercido a partir de la Revolución Francesa. Va a decir Georges Canguilhem, en lo normal y lo patológico, va a decir, la reforma de la medicina, como teoría, descansa en la práctica de la medicina. Y esta está vinculada con la reforma hospitalaria. Y esta reforma hospitalaria, tanto ella como la pedagógica, expresan una exigencia de racionalización, que aparece igualmente en política y en economía. Es decir, en el siglo XVIII aparece una exigencia de racionalización. Esa exigencia de racionalización aparece en distintos ámbitos. Aparece en el ámbito de la medicina, aparece en el ámbito pedagógico, aparece en el ámbito hospitalario y aparece en el ámbito industrial. Esa exigencia de racionalización desemboca en lo que se ha llamado después, dice Canguilhem, normalización. Dice Canguilhem, normalizar significa imponer una exigencia a una existencia. Es interesante esto. Significa imponer una exigencia a una existencia. Un dato cuya variedad y disparidad se ofrecen con respecto a la exigencia. Es un dato variado, dispar, en relación a la exigencia. Más aún como algo indeterminado y hostil que simplemente como algo extraño. Imponer una exigencia a una existencia. A ver cómo se impone. Vamos a ver cómo se impone con un ejemplo que da Foucault en Seguridad, Territorio y Población, en este libro, en la serie de conferencias que llevan por título Seguridad, Territorio y Población, da un ejemplo de esto. ¿No? La idea acá es ver que todas las palabras, lo normal, todos los conceptos relacionados a lo normal pertenecen a una formación discursiva de esta época, por lo menos para Canguilhem, Foucault. Normalización, en el siglo XVIII, dice Foucault, la escasez o la abundancia de grano o de mortalidad y enfermedad no serán conceptualizados como dos extremos cualitativos de un continuum, sino como fuerzas naturales o cuasi naturales con las que se debe jugar, o más bien
con fuerzas que hay que hacer jugar entre sí. El dispositivo que realiza este juego, en lo que refiere a la salud o enfermedad, será un dispositivo particular, que es el dispositivo de variolización. O sea, se inocula, en el sentido de la pandemia de viruela, por esa época, en el siglo XVIII, se inocula una forma larvada o debilitada de la viruela. Esa forma larvada o debilitada de la viruela se inocula para proteger a la población del máximo potencial destructivo de la viruela. Entonces ya no se va a distinguir entre enfermos y no enfermos, sino que operará ese dispositivo de variolización, va a operar sobre el conjunto de la población. Entonces, a medida que se va aplicando ese dispositivo de variolización, se producen oscilaciones en los índices de mortalidad y morbilidad, ¿no? ¿Cuál sería la idea acá? Si yo aplico ese dispositivo, por ejemplo, se aplicó en Europa, entonces lo aplico en Francia, lo aplico en Alemania, por esa época, y entonces en algunos lugares ese dispositivo va a ser más efectivo que en otros. Ese dispositivo de la viruela larvada será diferente según la región, la efectividad será diferente según la región. Entonces, ¿cuál va a ser el índice normal? O sea, va a haber un índice normal de mortalidad de viruela. ¿Cuál va a ser el índice normal? Bueno, el índice más bajo. ¿Y qué implicará la normalización? Implicará aplicar el mismo dispositivo de viruela o dispositivos similares para bajar el índice de las zonas aún asediadas por la viruela. Entonces, normalizar sería bajar el índice a un índice normal. ¿Qué es acá lo normal? ¿Es algo, digamos, metafísico? ¿Es algo esencial? ¿Es una esencia lo normal? ¿O simplemente lo normal es una relación estadística? Es decir, lo normal es el índice más bajo. Y la normalización de una región es bajar ese índice de mortalidad a un índice más bajo, ¿no? Entonces acá, cuando hablamos de normal, hablamos de una formación discursiva que surgió en el siglo XVIII. O sea, cuando hablamos de normalidad, hablamos de un contexto histórico, de una formación discursiva que sigue teniendo influencia, ¿no? Esto mismo lo podríamos probar para la pandemia actual, ¿no? En algún momento nunca la enfermedad se acaba del todo. Entonces, en algún momento habrá un índice normal de COVID, así como en ese momento hubo un índice normal de viruela. El índice normal no será una cuestión esencial, sino será el índice más bajo. Bien, esto ya lo planteé. Entonces, cuando de esta manera, va a decir Foucault, el término normal pasa a la lengua popular y se naturaliza en ella a partir de dos instituciones, la pedagógica y la sanitaria, a partir del vocabulario de la institución pedagógica y a partir del vocabulario de la institución sanitaria. Es decir, cuando hablamos de normal, cuando hablamos de normal o de anormal, somos hablados por una formación discursiva previa. Esa formación discursiva previa implica un proceso histórico, implica una serie de acontecimientos inscriptos en un proceso histórico. Lo normal o anormal no existió siempre, ¿no? Existió a partir de la existencia de esa formación discursiva. Este es un ejemplo más simple que el de Aristóteles para ver que uno es hablado por formaciones discursivas. Bien, entonces esto ya lo planteamos. Ese sentido de discurso social solo aparece cuando el sujeto es sometido a una situación discursiva, cuando habla en grupo. Si no, el saber aparece como fragmentario. Entonces, ¿qué hace la técnica? Y con esto vamos terminando. ¿Qué hace la técnica de los grupos de discusión? La técnica de los grupos de discusión busca un espacio de convergencia entre los diferentes yoes que participan en la conversación.
busca, podríamos decir que busca el yo grupal, pero cuando busca el yo grupal, desestima los aspectos singulares de cada yo. O sea, si yo busco algo grupal, para hacerlo tengo que pasar por alto las diferencias de cada individuo. Si busco el discurso social, el habla interindividual o intersubjetiva, si hago eso, toda elección implica una pérdida, entonces paso por alto lo que de diferente tiene cada sujeto. No es que los sujetos son todos iguales, sino que con ese dispositivo tecnológico busco lo que tienen de igual y me pierdo de ver las diferencias. O sea, pierdo me faltaría ver la cuestión de la noción de reflexividad. Eso se ve con otra metodología. Para ver lo que de diferente tiene un sujeto, puedo recurrir al método etnográfico. Pero bueno, eso lo vemos en clases subsiguientes. Bueno, esto fue todo por hoy.